Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo que vamos a tener de compartir tu palabra. Muchas gracias porque sabemos que tu presencia está aquí y pues sabemos que en ti todas las cosas son hechas nuevas. En ti hay libertad, en ti, Señor, hay esperanza. Y si tú estás aquí, Señor, creemos en todo esto, en todo lo que tienes para darnos. Por eso aquí estamos, tus hijos, para escucharte, para alabarte. Lo hemos hecho, te hemos adorado, te hemos entregado nuestra canción, nuestra oración, pero ahora queremos oírte. Por eso, Señor, aquí estamos, oídos atentos, corazón abierto, mente abierta, para que podamos aprender de tu palabra, pero principalmente para que recibamos a tu Espíritu Santo y Él nos cambie, nos transforme, nos renueve y tenga que hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas para llevarnos a vivir tu vida, tu voluntad, tus propósitos. Gracias, Jesús, en tu nombre así oramos, y que todo sea controlado por tu Espíritu. Amén, amén y amén. Aplaudile al Señor Jesús antes de que te sientes. Y pues ahora sí, toma tu asiento. Estamos en una cuenta regresiva para lo que es la fiesta de la unidad, o nuestro culto de unidad. Y yo quiero hablarte sobre estos próximos domingos en relación a esto, a la unidad. Les dije que el día 5 de junio no puede ser un día donde pregonemos unidad y comience a las 9 de la mañana o a las 10, no sé más o menos todavía el horario en el cual va a iniciar y va a terminar. Pero no puede ser que comience la unidad a las 10 de la mañana y termine, ponle que va a ser hasta la 1 de la tarde el culto. Y termina a la 1 de la tarde. O sea, que esas 3 horas, 10, 11, 12, 1, sean las 3 horas de unidad. Y termina el culto y listo, cada uno por su lado. No. La unidad hay que vivirla todos los días. Y nosotros vamos a pregonar el día 5 unidad, porque estemos practicando unidad desde ya. Sé que algunos han comprendido, han entendido, pero nos cuesta vivir en unidad, porque creo que tenemos un mal concepto de unidad. Esto hasta llevándolo a ambientes políticos, es decir, todos estamos unidos porque nos llamamos igualitos, todos somos compañeros, todos somos compañero tantos, y mientras pensemos igual, mientras sintamos igual, mientras hagamos las cosas de la misma manera, entonces eres parte, estás unido. Pero desde que pienses diferente, desde que sientas diferente, entonces ya no estás unido. Y muchas veces creemos que esto es así. Estamos unidos porque pensamos igual, porque sentimos igual. Y tenemos que entender que somos seres humanos completamente diferentes el uno del otro. Somos diferentes. Ya hombres son diferentes que mujeres, pero mismo de entre las mujeres son diferentes ustedes. Nadie es igual a nadie. Los varones la misma cosa. Nadie es igual a nadie. Entonces, la unidad no tiene nada que ver con pensar igual y con sentir igual. Y principalmente la unidad de la cual la Biblia nos habla. Y quiero hablarte hoy de un elemento, de un ser imprescindible para que tú y yo podamos entender el concepto de unidad. Y esto, tal vez dándole un poco de continuidad a lo que la semana pasada hablábamos de la generación del futuro. ¿Recuerdan que les hablé sobre Caleb y Josué, que eran 2 de los enviados juntamente con otros 10 a una misión? No los dije, son los primeros agentes 007 de espionaje del pueblo de Israel para ir a conquistar la tierra prometida. Y estos 12 fueron enviados para saber cómo era la tierra, cómo era el territorio que ellos iban a conquistar, que Dios ya les había entregado para conquistar. O sea, ya estaba. Lo único que ellos querían era saber qué armas iban a usar, saber qué estrategia iban a usar para explorar el territorio y así ir, luchar y conquistarlo. Pero al ir a este territorio, la Biblia dice que 10 de los 12 volvieron con un depoimento, con un testimonio verídico en cuanto a lo que Dios había dicho, que realmente esa tierra fluye leche y miel, es tierra fructífera, es tierra buena, es la tierra que realmente Dios les había prometido. Pero el espíritu que había en ellos era el espíritu de miedo, de temor.
Porque esto es lo que dice Deuteronomio. Nuestros hermanos, cuando el pueblo de Israel se presenta delante de Moisés, dice: nuestros hermanos nos atemorizaron con lo que vieron. Nos dijeron que la gente es gigante, que el lugar realmente es lindo, es bueno, pero es imposible de conquistar. Y sabemos por lo que leímos la semana pasada que Dios castiga y de hecho elimina, los mata a estos 10, porque estos 10 mataron a una generación. Pero habían dos, Caleb y Josué, que de alguna manera estos dos habían dado un depoimento diferente al de estos 10. Estos 10, dice la Biblia en Números capítulo 13, capítulo 14, que Caleb específicamente tenía un espíritu diferente, porque había otro espíritu. Habla literalmente de esto: había otro espíritu en Caleb, diferente al de los 10 que estaban llenos de miedo y llenos de temor. Y aquí yo quiero que entiendas algo. Este otro espíritu era el Espíritu Santo de Dios. Nosotros creemos que el Espíritu Santo únicamente aparece, o muchos de los que siguen la iglesia creen que el Espíritu Santo únicamente aparece en el Nuevo Testamento, cuando los 120 estaban reunidos en el aposento alto y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero el Espíritu Santo empezó a operar desde el principio, desde el inicio de la creación. Y el Espíritu Santo de Dios estaba en Caleb. Y este otro espíritu, diferente al que los 10 tenían, era el Espíritu Santo de Dios. Ahorita vamos a leer un pasaje que está en 1 Corintios, pero quiero explicarte esto. ¿Sabes por qué? Porque el elemento, la persona o la presencia imprescindible para entender unidad es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te enseña también a quién debes unirte y a quién no. Con quién debes andar en unidad y con quién no. Porque no te olvides que los 2 espías eran del pueblo santo de Dios, eran del pueblo santo de Israel. Dios los había sacado a las 12 tribus. No es que dijo: estas 2 tribus son las más favoritas y estas 10. No. Las 12 tribus eran el pueblo de Dios. Si fuésemos por la mayoría, y por eso es que la iglesia jamás va a ser democracia. O sea, la iglesia no puede ser una democracia. Yo opino que así debe ser, yo pienso que así debe ser, y bueno, por mayoría de votos aquí elegimos el líder de alabanza, por mayoría de votos elegimos líder de alabanza, de los jóvenes por mayoría de votos elegimos pastor. En algunas iglesias es así, es democracia, y por eso es que incluso, aunque no lo crean, hay campaña política. En mi iglesia era así. Cuando pertenecíamos a una denominación, al inicio yo me acuerdo que habían elecciones. Entonces se reunían, no sé quién viene de ese tipo de iglesia aquí, pero nos reuníamos en la iglesia y se presentaban los candidatos a presidente, a vicepresidente. Y habían 3 candidatos, habían 4 candidatos. Imagínate que hiciéramos eso aquí. Pero en la época había así 4 candidatos para líder de jóvenes. Y los 4 candidatos tenían que hacer sus propuestas de lo que iban a hacer y de lo que querían hacer durante su año electivo. Entonces algunos venían con gelatinas gratis, ¿no? El domingo: voten por mí. ¿Y cuántas veces elegimos mal? Porque no te olvides, el reino de Dios no es democracia. Yo sé que a nivel terrenal nos gusta la democracia. Debemos vivir en democracia según las leyes políticas de la tierra. Pero en el reino de Dios la democracia no funciona. El pueblo de Israel era guiado y dirigido exclusivamente por Dios. Y cuando piden democracia es cuando dicen: queremos rey. Y ellos pasan a elegir, pasan a tener opinión en relación a lo que ellos quieren. Suena hasta bonito, pero en realidad el cielo, el reino de Dios, se rige por una teocracia. ¿Qué es esto? Que Dios es quien gobierna y su voluntad es por encima de cualquier voluntad. Y esto es lo que nosotros somos en Adonía. No es la pastorcracia o el apostolcracia, o sea, lo que el apóstol diga es la ley. No, es lo que Dios diga. Y confiamos en que Dios dirige a su pueblo mediante sus líderes.
Pero si fuese por una cuestión de votos o por mayoría de votos, imagínate, Caleb y Josué deberían tal vez aferrarse o unirse o sentirse como que están en desunión, porque eran 10, eran en mayoría los que dijeron: seamos prudentes, no vayamos, no, porque no vamos a poder conquistarla. Pero ellos, por el espíritu correcto, en esta cuestión andaron en desunión de quien no tenía el espíritu correcto, para andar en unión con el que sí estaba con el espíritu correcto. Y en este caso fue Josué, Caleb y Josué. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y la unión de estos dos hombres, Caleb y Josué, por el espíritu correcto, salvó a la siguiente generación, porque la promesa pasó a la generación futura. Esto lo vimos la semana pasada y solamente les estoy recapitulando. Por eso es que comencé diciéndote que la persona que tenés a tu lado es sumamente importante, porque tú y ella pueden salvar una generación por simple y llanamente tener el espíritu correcto. Y ese es, mis amigos, mis amigas, al Espíritu Santo de Dios. Él es quien te lleva a estar unido de verdad. Y te lo quiero leer, por favor. Ahora sí vayamos, 1 Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 4. Ok, y te lo voy a leer en la versión NBI para que lo puedas comprender un poco mejor. Primera Corintios capítulo 12, versículos 4 en adelante. Vamos a leer bastante ahora. Dice: ahora bien, versículo 4: hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y quiero detenerme en esto. ¿Sabes? Yo creo mucho en la manifestación del Espíritu Santo. Creo, yo lo he vivido, yo lo he sentido. Yo he sentido al Espíritu Santo. Claro, al inicio yo imitaba lo que el Espíritu Santo hacía a mis amigos. Cuando yo tenía, ponerle 11 o 12 años, yo veía que mis amigos se tiraban al piso cuando el pastor soplaba, y a mí me parecía cool. Yo veía que mis amigos, cuando se tiraban al piso, empezaban a temblar, y no sé por qué, parece raro, pero eso me parecía cool. O sea, me parecía muy espiritual, y si ellos lo hacían, yo también lo hacía. Y hasta creo que porque siempre pertenecía a una iglesia pentecostal, una iglesia que creía en la manifestación del Espíritu Santo, y porque yo veía en las campañas de mi papá, cuando mi papá salía a predicar, ya en las campañas, en las carpas, había manifestación del Espíritu Santo. Entonces muchas veces nos llevaba, y yo veía que mi papá muchas veces soplaba y las personas se caían. Entonces llegábamos a la casa con mis hermanos, ¿y de qué creen que jugábamos? Exactamente, del pastor y el miembro. Éramos 3 nada más. Entonces tenía que haber un pastor, tenía que haber un miembro que se caía, y tenía que haber un ujier que lo sostenga. Entonces cabalito éramos los 3: el pastor, el miembro que se caía, y la parte más chida y la parte más bonita era la que se caías, porque esa sensación de que te caes y que te sostienen. Entonces siempre nos gustaba hacer el miembro que se caía. Entonces era así: ya vamos a soplar, vamos a orar, recibe, y se caía. Ahora me toca a mí. Y jugamos eso. Entonces pasó a mi adolescencia, no sentí la presencia del Espíritu Santo, pero imitaba lo que mis amigos hacían, hasta que en algún momento realmente sentí la presencia del Espíritu Santo. Pero yo tenía una referencia a esta presencia del Espíritu Santo. Y cuando yo sentí la presencia del Espíritu Santo,
mi vida cambió. Porque yo sentí una paz, sentí un amor que me confrontó y que me llevó a tener otra perspectiva de lo que es recibir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibí al Espíritu Santo por primera vez, yo recuerdo, estaba cantando una canción y recibí el Espíritu Santo, y después de 5 minutos ya no me acuerdo más. Solo sé que cerré mis ojos y empecé a sentir un fuego dentro mío y aparecí en el piso. Pero cuando yo me levanté, sentí un amor tan grande, una alegría tan grande, que era como que algo transbordaba de mí y yo tenía que compartirlo. Entonces, según mis papás, fue la semana que mejor me comporté en mi casa. Estaba más prestativo, estaba más feliz, estaba mucho más amoroso con mi mamá, porque realmente esa presencia del Espíritu Santo hizo que dentro mío haya un amor tan grande, una alegría tan grande, una paz tan grande, que era imposible contenerla dentro mío, que debía exponerlo ante los demás. Y no solamente va a decirles, mira cómo estoy, sino, tratarlos mejor, ser más prestativo en mi casa, amar mejor a quienes estaban cerca mío. Pero en mi caso, y según mi mamá, me duró una semana, una semana y media más o menos. Y aquí es donde yo fui confrontado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros leemos aquí, a unos Dios les da, a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y esto es unidad, porque creemos que la manifestación del Espíritu Santo es para el bienestar de uno mismo. Y yo creo que aquí tú tienes que hacerte un cuestionamiento, una pregunta, cada vez que tú le digas a ese Espíritu Santo, ven, lléname, Espíritu Santo. Hace poquito Ruth decía, anhelemos al Espíritu Santo, pidan la presencia del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿sabes para qué lo estás pidiendo? ¿Comprendes que el Espíritu Santo va a venir a ti, pero no es únicamente para llenarte a ti, aunque lo va a hacer? No es para únicamente darte paz, aunque lo va a hacer. No es únicamente para darte amor, para que tú puedas estar full, que vas a estar, sino es principalmente lo que dice aquí, que es para el bien de los demás. Y aquí está la cuestión. Porque yo me acuerdo que cuando era adolescente en mi iglesia, las hermanas, algunas hermanas y hermanos recibían al Espíritu Santo, y me acuerdo, estaban danzando y recibían, y wow, era la manifestación del Espíritu Santo. Era la full manifestación del Espíritu Santo, y se caían y se revolcaban. Y vuelvo a recalcarte, por eso es que comencé diciendo, creo mucho en esto, yo lo recibí. Pero sabes, llegaba la hora del almuerzo, y a la hora de servir la comida, las hermanas te trataban mal, empezaban a renegar. De hecho, algunas mismas empezaban a enojarse en el mismo culto. Mis amigos que se caían, que estaban ahí igual recibiendo al Espíritu Santo, a la hora del almuerzo se estaban peleando con sus papás, estaban discutiendo con sus papás. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo es mucho más allá que una experiencia sobrenatural que tú y yo podamos tener. Si esta experiencia sobrenatural no te lleva a transbordar amor, a transbordar paz de tal forma que no puedes contenerlo, entonces probablemente lo que tú estás sintiendo no es al Espíritu Santo, es una emoción. Y la emoción no produce cambio. La emoción te hace llorar en el momento, la emoción te hace temblar probablemente en el momento, te hace imaginar cosas en el momento, pero no produce transformación. Ahora, la presencia del Espíritu Santo no es una única vez. Por eso es que a mí me duró una semana y media. Y no lo volví a buscar. Creo que me conformé con esa experiencia. Y luego percibí que realmente era necesario buscarlo todos los días. Pero la pregunta es esta: ¿para qué? Y quiero que entiendas que esta presencia, la manifestación del Espíritu Santo, Pablo les dice a la iglesia de los Corintios, es simple y llanamente para el bien de los demás. Por eso es que el Espíritu Santo nos impulsa, nos empuja, prácticamente nos obliga
a que su presencia sea para el bien de los demás. ¿Esto qué quiere decir? Unidad. Por eso dile al que está a tu lado: yo quiero que tú seas lleno del Espíritu Santo. Dile: para mi bien, para mi bien. Que seas lleno del Espíritu Santo para beneficio mío. Porque si tú eres lleno del Espíritu Santo, me vas a amar más, me vas a tratar mejor, me vas a bendecir. De esto se trata. De esto se trata. Por eso anhelas, pides al Espíritu Santo. No te olvides, es para el bien de los demás. Sigamos leyendo. El versículo 9 dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuántos quieren palabra de sabiduría? Eso. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. ¿Cuántos quieren palabra de conocimiento? A otros fe por el mismo Espíritu. ¿Quiénes quieren aumentar su fe? Genial. Y a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. ¿Quiénes quieren orar por los enfermos y esos enfermos sanen? Es eso. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Hay diversas maneras en las cuales el Espíritu Santo, de manera creativa, objetiva y funcional, puede usar tu vida. Y uno de los beneficios de la unidad es la identidad. Porque cuando tú estás unido en el Espíritu de Dios, eres único y sabes que eres único. ¿Por qué? Porque tu identidad pasa a ser no en base a lo que tú crees que tú eres o lo que tú piensas que tú eres, sino a lo que el Espíritu Santo de Dios dice en relación a ti. Y pasas a ser idéntico a Cristo Jesús. Y tu identidad está formada en Él. Y como está formada en Él, el Espíritu Santo va usando de maneras diversas y de maneras únicas a sus hijos. ¿Puedes comprender esto? Por eso es que cuando estás en unidad del Espíritu Santo, pasas a no compararte más con nadie y únicamente tener un solo objetivo: parecerte cada vez más a Jesús y solamente a Él. Y no te comparas de manera tóxica con Jesucristo y lo ves: no, pues yo ser como Jesucristo, difícil, imposible que yo llegue a alcanzar a ser como Jesucristo. Eso es una manera tóxica de compararse. Pero hay una manera saludable de poder copiar, de poder adquirir identidad en Cristo Jesús, que es como una meta. Por eso es que Pablo dice: no es mi meta, es Jesucristo. Mi meta es Cristo. O sea, lo veo y es mi inspiración para cada día ser un buen cristiano, para cada día parecerme cada vez más a Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo es infinito. Es infinito. Por eso es que tú y yo podemos, estando en unidad en el Espíritu Santo, tener único objetivo para parecernos a alguien, y es Jesucristo. Dejamos de compararnos, vemos los beneficios y empezamos a ver al Espíritu Santo en otras personas. Nos alegramos por esas personas, bendecimos a esas personas, pero también vamos a identificar, si estamos en el Espíritu, a quien no está con el espíritu correcto. Caleb y Josué dijeron: no nos podemos unir a los 10 porque hay algo más fuerte en nuestro corazón que nos impulsa a declarar que es posible conquistar la tierra prometida. Si ellos no estuvieran en unidad de espíritu, del Espíritu de Dios, probablemente se dejarían intimidar por la mayoría y ellos dicen: bueno, sí, la verdad, aunque pucha, parece que da, pero si ustedes dicen la mayoría manda, la mayoría manda.
entonces mejor nos quedamos. No, ellos fueron impulsados, ellos fueron incomodados, ellos fueron motivados por el espíritu correcto a declarar y decir: no concordamos con lo que ellos 10 dicen, creemos que es posible conquistar la tierra. Y gracias a ese movimiento Dios salvó la siguiente generación. El creer, el tener el espíritu correcto. Por eso la presencia del Espíritu Santo es primordial, es esencial para que tú y yo podamos entender unidad. Entonces, yo creo que es muy importante que no solamente para el día 5, aunque nos estamos preparando para ese día porque creemos que Dios va a hacer algo poderoso ese día, pero es importante que desde hoy cada cosa que hagamos en unidad lo hagamos con el espíritu correcto. Y créeme, hemos estado haciendo aquí arreglos en unidad, hombres, mujeres, niños, jóvenes se han reunido ayer para pintar este lugar. Parece que no, pero sí lo han pintado. Si no, vean mi chaqueta, me he apoyado, ya está ya manchada. Debían poner tinta fresca. Pero pintamos, estamos arreglando. Miren, hemos puesto unas maderas para tratar de adornar. Dios mediante, vamos a tener una pantalla LED aquí, bonitita. Puedes aplaudir al Señor Jesús, sí. Estamos hermoseando la casa de Dios. Estamos arreglando, estamos mejorando. ¿Por qué? Porque sí, unidos podemos hacer mejor las cosas. Pero siempre, siempre esta unidad tiene que ser practicada con el espíritu correcto. Porque cuando tú practicas unidad con el espíritu correcto, pasas a tener autoridad. Cuando tú no practicas unidad con el espíritu correcto, te sometes a la voluntad de alguien más. Cuando tú tienes unidad con el espíritu correcto, tienes autoridad, porque entiendes que a la única cosa que debes someterte es a Dios. Y pasas a identificar cuando Dios está hablando, a través del pastor, a través del líder, a través de alguien. Por eso es importante tener la presencia del Espíritu Santo. Y estos primeros versículos de Corintios capítulo 12, Pablo les está hablando los dones del Espíritu. Les está hablando de cómo el Espíritu Santo opera, para qué el Espíritu Santo opera, y que hay muchas maneras en las cuales el Espíritu Santo puede operar en la vida de cada uno de los cristianos. Por eso es que unidad es diversidad. Y qué lindo que nosotros como Adonía somos completamente diversos, de diferentes nacionalidades, de diferentes departamentos, de diferentes tipos de culturas. Pensamos diferente, sentimos diferente, y Dios, por el mismo Espíritu, puede usarnos para el bien y para el crecimiento de su reino. Por eso dile al que está a tu lado: si parece que a veces te sientes como inservible, dile eso. Si parece que sientes como que no valgo, como que no sirvo, como que no encajo, dile: no, encajas. Dios usa lo vil, lo menospreciado, lo inservible, y lo hace útil, dile. Y dile esto: si Dios pudo usar la quijada de un burro, para matar a cuantos filisteos, imagínate, dile, mirar en los ojos lo que puedo hacer con un burro entero, dile. Y no porque le esté diciendo burro a él, sino porque vos así, para que no te caigas con un burro, hazte a ti con un burro entero. Me sorprende cuando Jesucristo dice que si no hay gente que pueda alabar a Dios, las piedras lo iban a hacer. Si no hay personas que puedan levantar voz y puedan declarar Jesucristo es el Rey, las piedras lo iban a hacer. Piedras, ¿puedes entender esto? Piedras que no tienen vida en teoría. Piedras. Si Dios puede usar una piedra para expresar alabanza,
realmente estaríamos y tendríamos que estar locos o realmente muy, pero muy deprimidos o decepcionados de la vida en creer que Dios no podría usar nuestras vidas. Lo único que sí es importante y primordial entender de que necesitamos al Espíritu Santo para andar en unidad. Por eso volvele a repetir al que está a tu lado: el Espíritu Santo en tu vida me bendice a mí. Sigamos leyendo, por favor, 1 Corintios. Versículo 12 dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Y así sucede con Cristo. Dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Y lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano: no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies: no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Qué preciosas palabras que Pablo les da a la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era una iglesia golpeada por las demás iglesias, porque Corintio era un lugar, era un centro comercial de la región y de la época. Corintio era muy próspera, pero era un centro comercial, era un lugar donde había mucho comercio. Y en la época, el lugar donde había comercio era un lugar donde había mucha gente extranjera, y donde había mucha gente extranjera habían mucho de perdición. Y específicamente Corintios se caracterizaba por ser un lugar donde la prostitución era muy común. Tenían hasta templos donde prostitutas eran sacerdotisas. Por eso es que ahí van muchas de las recomendaciones de Pablo a las mujeres: no cortarse el pelo, no vestirse ostentosamente, porque en ese lugar las mujeres que servían en ese templo se vestían de maneras particulares, y muchas de ellas tenían la cabeza rapada. Así se identificaban como sacerdotisas que servían en el templo como prostitución, o sea, como prostitutas, mejor dicho. Entonces había un libertinaje porque había mucho derroche de dinero, porque era una ciudad próspera, era un centro comercial. Y Pablo va a ese lugar, funda la iglesia, es una luz en medio de la oscuridad, y va formando la iglesia con el pasar del tiempo.
Pero era una iglesia polémica, porque la misión de ellos no era rescatar a los judíos, que habían judíos obviamente en ese lugar, pero la misión de la iglesia siempre fue ir a los gentiles, ir al perdido. Y había muchas mujeres que eran rescatadas de esos templos y pasaban a ser parte de la iglesia de Cristo. Habían muchos hombres que eran constantemente vistos en esos centros de prostitución, pero que pasaban a tener la transformación de Cristo en sus vidas, la presencia del Espíritu Santo, y se convertían a Jesucristo. O sea, era común ver gente dentro de la iglesia que hace pocos días y hace pocas semanas estaban en esos lugares, mujeres prostituyéndose y hombres usando a las mujeres como objetos sexuales, haciendo cosas malas. Pero la gracia de Dios alcanzaba a esas personas. Entonces ellos pasaban a ser miembros de la iglesia, y las otras iglesias pasaban a menospreciar mucho la iglesia de Corintios y decirles como que ellos no, está bien, Dios está ahí, pero no son tan importantes. O sea, qué bueno puede salir de la iglesia de Corintios. Y por eso es que Pablo escribe 2 cartas, y son 2 cartas no cortitas, un tanto extensas, dando instrucciones, animando, hablando sobre el amor. Porque 1 Corintios 13 después habla sobre el amor, y hay muchas personas que interpretan este capítulo como para dedicárselo a la amada o al amado, ¿verdad? En las bodas, en 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pero Pablo no estaba pensando en las bodas del futuro cuando escribió 1 Corintios 13. Él estaba hablando del amor de la iglesia hacia los perdidos, el amor de Dios que manifestaba a través de la iglesia hacia aquel que realmente era inamable, que no se podía amar, pero que con Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo era posible amar. Y aquí es donde Pablo les dice, y hace mucho sentido, les dice: iglesia, ustedes son parte de un solo cuerpo, diferentes personas. No se comparen con las otras iglesias, no se comparen ni siquiera dentro de ustedes únicamente, porque hay diversos miembros y ustedes no pueden entrar en ese juego y decir: no, a nosotros no nos necesitan, nosotros somos los invisibles, nosotros somos los menospreciados, y colocarse en lugar o en una posición de víctimas. No, Pablo le está diciendo: levanten la cabeza, porque ustedes probablemente son el miembro más pequeño, son los invisibles, son los menospreciados, pero Dios por su gracia son a los que más honra les da, a los que más destaque les da. Y siento que estas mismas palabras son para nuestra iglesia, porque estamos en condición, tal vez en condición desfavorable, no porque lo seamos, sino porque nos sentimos. Nos comparamos con el medio del reino de Dios aquí en Brasil con otras iglesias, y vemos cómo es que realmente hay otras iglesias que son mucho más importantes, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que Dios está despertando en la iglesia inmigrante aquí en San Paulo, Brasil, un espíritu, no porque queremos ser los mejores. No hablo solamente de Avenida, hablo de la iglesia hispana aquí en Brasil, extranjera, inmigrante. No por el deseo de ser los mejores, sino porque realmente podemos ser luz en las tinieblas. Y te voy a decir algo: donde más incómodo te sientas, donde más desafiado estés, donde más difícil sea la cosa, cuando tú estás en el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios está contigo, donde más incómodo te sientas, donde más difícil sea, donde más oscuridad haya, probablemente ahí es donde Dios quiere darte honra y quiere hacerte destacar por encima de las demás personas. Por eso yo creo que tienes que pasar a un nivel en unidad, uniéndote a las personas correctas. Acordate nuevamente de Caleb y de Josué. Lo más cómodo ese momento era seguir viviendo de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Seguir viviendo en el desierto, esperando el maná, pidiendo cada vez que van a otro lugar que Moisés golpee la roca y salga agua, viviendo bajo la misericordia de Dios. Y
y quiero decirte esto: la misericordia de Dios es eterna, pero el tiempo de vivir bajo esa misericordia de Dios un momento acaba. Dios te llama y te dice muchas veces: hay un tiempo para esto, pero luego es el tiempo de la conquista. Y esto es natural. Cuando nosotros somos adolescentes, niños y adolescentes, pasamos en un tiempo de gracia en nuestra casa. Lo tenemos todo. Papá viene y nos da, qué sé yo, alimento, qué sé yo, a veces ay, quisiera yogur, y de repente aparece yogur en el refrigerador y no sabes cómo. Vives en tiempo de gracia. Pagas alquiler, no pagas agua, no pagas luz. Es tiempo de gracia. Vives por la misericordia y el amor de tus padres. Pero hay un tiempo en el cual debes salir a conquistar lo tuyo. Pero qué triste es cuando no lo haces. Y hay todavía chicos y chicas de 30 y tantos años que siguen viviendo bajo la gracia de sus padres, cuando Dios los llama a conquistar. Pero el conquistar no es fácil. El conquistar es incomodidad. Y esta incomodidad es sumamente necesaria para quien realmente entiende que debe andar en unidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos va a dar destaque. Porque en la incomodidad, en el lugar donde no nos sentimos a gusto, es donde nos sentimos menos, donde creemos que no podemos aportar a nada, donde somos miembros insignificantes. Pero ahí es donde Dios quiere darte destaque, ahí es donde Dios quiere darte honra, porque ahí es donde podemos ser luz. La iglesia de Corintios necesitaba aperturarse, necesitaba brillar, pero necesitaba entender de que eran sumamente importantes, aunque se sentían menos. Y este es el poder de la unidad mediante el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que estos domingos, estas semanas, el día de ayer nosotros fuimos a trabajar ahí el sitio. Algunos hermanos aquí de Brás fueron, porque la mayoría se quedó aquí trabajando aquí en la iglesia. Pero nos alegró tanto ir y ver hermanos de San Miguel, hermanos de Buen Retiro. Estaban los pastores, estaba el pastor Fernando, pastor Helio, estaba el pastor Rolando de Francisco Morato, y si vino a la iglesia de Francisco Morato también a servir allá en el sitio. Estaba la iglesia de Vila María. Y esta unidad, ese servicio de hermanos, muchos de ellos católicos que fueron, los invitaron a servir, nos hizo ver que unidos realmente era posible lograr muchas cosas. Créanme, de la semana pasada, del ayuno pasado que ustedes fueron a lo que ustedes van a ir, si fuesen hoy, verían un cambio impresionante en el sitio, por la labor y por el trabajo de gente unida que simplemente dijo: podemos servir. Y sabes, hubieron hermanos que no tienen destaque ninguno dentro de la iglesia, no saben predicar, no saben cantar, no saben danzar, no son elocuentes con palabras, que pasan desapercibidos, pero que en ese lugar se dieron cuenta que eran sumamente importantes. Y un hermano en especial se acercaba a mí y me decía: pastor, estas cosas me gustan a mí hacer, y me siento también, en la semana puedo venir a trabajar. Claro, aquí están todos los días. A veces el apóstol está todos los días, porque he visto que se puede hacer esto, he visto que se puede hacer el otro, he visto que se puede hacer el otro, y yo tengo unas herramientas y yo lo puedo hacer. Y están ahí guardadas, me dicen, ¿no? Me he comprado y están ahí guardadas. En mi casa no hago muchas cosas, pero aquí puedo hacerlo. Podría venir, me siento útil. Y las palabras de ese hermano fueron así literales. Estando en la iglesia, creí que no podía hacer mucho, y la verdad me estaba desanimando. Pero hoy el pastor tanto me insistió, me dijo: vamos. Y dije: bueno, ya iré. Pero llegando aquí veo que soy útil, me siento importante, puedo hacer algo. Es parte del reino de Dios. Es el mismo espíritu que está motivando en su corazón, que el espíritu que motiva al apóstol cuando se prepara para dar un mensaje, para dar una palabra, el espíritu que toca a los que están ministrando aquí en alabanza para poder fluir en el espíritu. Es el mismo espíritu que puede fluir a través de un hombre que con destornillador, que con martillo puede servir a Dios.
Por eso es que tienes que tú esforzarte por tener al espíritu correcto. Si vas a estar con un espíritu de temor, de miedo, siempre de ser la víctima, por más que seas parte de una iglesia, por más que vayas a trabajar en el sitio, por más que seas aquí alguien que esté predicando, danzando, sabes, vas a estar haciéndolo, pero vas a ser un zombie, un robot, y te vas a cansar. El problema no es cansarse, porque aun quien está en el espíritu correcto se cansa. El problema es que cuando te cansas vas a desistir. Un momento las fuerzas se te van a ir. Lo leímos la semana pasada. Caleb, cuando Dios dijo que Caleb iba a conquistar la tierra prometida, él tenía 40 años. Y después leímos en Josué 14, si no me equivoco, cuando Caleb ya con 85 años, 45 años después, imagínate, Caleb con 85 años, ¿tú crees que no se sentía cansado? ¿Tú crees que ya no tenía, que si a las rodillas le dolían? Lo dije la semana pasada, algunos aquí con 30 ya estamos. Cuando subimos gradas, ay, mi rodilla, mi espalda. Con 30 años, nosotros con 28, 27 años, ya estamos quejándonos de la vida, que esta vida es difícil. Pero Caleb con 85 años, yo tengo seguridad que el cuerpo sí ya le jugaba una mala pasada, ya no tenía la misma fuerza, pero él declara, él dice: me siento tan joven, tan viril y tan fuerte como cuando tenía 40 años, como cuando Dios me dio la promesa. Josué, dame la oportunidad de conquistar esta montaña que Dios me ha prometido. Mira, Caleb le está diciendo, no le está pidiendo que por favor se lo conquiste para él. Mira, yo soy viejito, por favor. No. Caleb le está diciendo: dame a mí la oportunidad de ir y de pelear. Es que esto es lo que hace el Espíritu Santo. Te puedes sentir cansado, te puedes sentir muchas veces agotado, pero el Espíritu Santo te mantiene en unidad. Y Caleb no va solito aquí. A mí Dios me ha prometido, ustedes quédense. No. Él va con su generación. Inspira a otros en unidad. Y claro, él está al frente inspirando a su generación, pero se da cuenta, porque él dice el relato mismo de este hecho, que sus hijos, su descendencia pelean por él. Y de esto se trata, ser unidos. Que cuando vos te canses, que ese va a ser el mensaje de la próxima semana, yo cuido tu espalda y tú cuidas la mía. Que cuando vos te canses, hay alguien que pelee por ti. Y cuando ese alguien se canse, tú pelees por él. Porque el Espíritu Santo de Dios es para el bien de los demás. Amén. Pero hoy quiero que te vayas con esto a tu casa. Anhela al Espíritu Santo de Dios. Anhelalo. Porque Él es quien te va a hacer andar en unidad, pero en unidad de la buena, no de la tóxica, no de la que hace, qué sé yo, que nos reunamos en grupito y nos pongamos en contra del pastor, nos pongamos en contra. Esto no, sino en unidad realmente aquella que la iglesia primitiva andaba. Unidad buena, unidad que hacía que milagros sucedan, unidad que hacía que personas, miles de personas se conviertan a Jesucristo. Y te invito a que tú leas el libro de 1 Corintios y 2 Corintios y puedas descubrir más cómo era la iglesia en Corintios. Y probablemente te vas a sentir identificado como extranjero aquí en Brasil. Pero también te vas a sentir esperanzado y animado, porque aún siendo extranjero terrenalmente, te vas a dar cuenta que la iglesia de Corintios era una iglesia del reino. Y una iglesia del reino no se siente extranjero en ningún lugar, porque Dios nos ha llamado a conquistar y a poseer la tierra que Él nos ha dado. Y no por nada tú estás en San Pablo. Dios te está llamando a conquistar aquí en San Pablo. ¿Crees que tal vez has venido a sobrevivir? No, Dios te está llamando a conquistar aquí lo que tú has soñado, lo que tú has anhelado, y lo vas a lograr. Tienes que esforzarte, tienes que llenarte del espíritu correcto, porque el desánimo va a venir, las noticias malas van a llegar, que la gasolina sube, que el petróleo está subiendo, que el dólar se está disparando, que cada vez hay menos. Pero para quien está en Cristo Jesús, para quien tiene el espíritu correcto, son gigantes, sí, pero son posibles de conquistar.
Y mientras tú tengas al Espíritu Santo de Dios, créeme, vas a lograr conquistar todo. Solo no vas a poder. Por eso mira al que está de lado y vos me vas a ayudar a conquistar mis sueños. Dile. Tú vas a pelear conmigo. Aleluya. Pónganse en pie, por favor, vamos a orar. El Espíritu Santo de Dios. Si tan solo alguien me hubiese explicado esto cuando era adolescente, me hubiese ahorrado muchas caídas que muchas veces me agarraban, sí, pero otras veces no me agarraban y me daba un porrazo en el piso, nomás por imitar a mis amigos y creer que ese movimiento era recibir al Espíritu Santo y sentirse cool. No, el Espíritu Santo de Dios es mucho más que eso, pero su manifestación sirve para el bien de los demás. Por eso, con mucho respeto, te voy a pedir que pongas una mano sobre el hombro de la persona que tienes a tu lado. Si es alguien de confianza, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tomales de la mano, pero pon una mano sobre el hombro. Y sabes, yo te voy a pedir primero que en esta oración tú le pides al Espíritu Santo que te llene, que venga a ti, que le pidas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven, te anhelo, te necesito, quiero que vengas. Él va a producir una transformación en ti, claro que sí, te va a tocar. Cantábamos hace poquito: yo te busco con fuego en mi corazón, te anhelo, te necesito más que a mi ser. Esa petición, ese clamor es necesario, y créeme, Él viene para transformarte. Hay una canción que dice: ven Espíritu, ven, lléname Señor, purifícame, cámbiame, transfórmame. Es una preciosa canción. Pero ¿para qué te va a purificar? ¿Para qué te va a transformar? ¿Para qué te va a llenar si no es para el bien de los demás? Por eso eres importante, eres valioso, eres alguien imprescindible para la salvación, tal vez de la persona que tienes a tu lado. Tal vez ahora la ves salva, ahora lo ves salvo, pero tal vez en algún momento de su vida va a estar a un punto de desistir del camino del Señor, y tú puedes ser la luz en su camino, porque estés lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. Por eso en este momento yo te pido, así con tus ojos cerrados, pídele al Espíritu Santo que te llene, que te visite. Espíritu Santo de Dios, sabemos que tú estás aquí. Donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás allí y tú estás aquí. Por eso, Espíritu Santo, te pido que cada petición que mis hermanos, amigos están haciendo este momento, con su palabra, con su voz, tal vez con la voz en su mente únicamente, pero que en su corazón te están abriendo espacio y te están diciendo: Espíritu Santo, ven, lléname, te necesito. Ahora, Espíritu Santo de Dios, los llenes, porque sé que ellos te necesitan. Hay cosas que en su corazón necesitan ser cambiados, necesitan ser transformados. Hay cosas que en su ser necesitan ser, sí, moldeados a tu querer, a tu parecer. Hay muchas personas aquí que necesitan ser tratados en el carácter y te lo están pidiendo hace tiempo ya. Saben que el carácter que tienen no les conviene y tal vez no está haciendo bien en su hogar. Espíritu Santo, ven, ayúdalos, cámbialos, llénalos de tu amor, de tu paz. Pero que todo esto sirva para el bien de los demás. Espíritu Santo, llénanos, pero recuérdanos que esta llenura es para el bien de los demás. Es para que en casa seamos mejores esposos, mejores esposas. Es para que en casa seamos mejores hijos. Es para que en casa podamos ser mejores hermanos, mejores padres. Es para que en casa podamos ser mejores representantes de tu reino. Es para que en el colegio podamos ser mejores estudiantes. Por el bien nuestro, sí, pero también, Señor, por el bien del prójimo. Que podamos ser mejores compañeros, podamos ser mejores estudiantes. Es para que en el trabajo, Señor, podamos ser mejores. Y no porque trabajemos mejor, sino porque tratemos mejor a nuestro prójimo. Para que seamos luz. Porque tengamos al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu correcto. Por eso, Espíritu Santo de Dios, yo te pido: llénalos, Espíritu Santo de Dios. Para que podamos ser luz como iglesia en todo lugar donde estemos y andemos en la verdadera unidad.